Buenos días, me comentan por favor cualquier problema ahí con el audio. Tenemos el chat, así que por ahí pueden informarnos cualquier situación, por favor. ¿Bien? Em, a ver, estamos en nuestra jornada en pleno carnaval, así que le vamos a ganar a las fiestas. ¿Ya? Si nos va bien, le ganaremos a las fiestas. Bien. Un poco para comentar nuestra logística, nuestra organización. Habíamos mencionado, estamos en pleno desarrollo de nuestro segundo módulo. Ya, la temática que nos concierne tiene que ver exclusivamente con la situación de lo que denominamos cotidianamente como idolatría, y eso es lo que nos tiene en este momento, ¿no? Para esto nos dimos por lo menos una, dos, al menos tres lecturas, ¿no? Para pensar el tema de la idolatría. Estamos por un lado con las fuentes de las mismas escrituras, que no está bien dicho en sentido estricto, porque nuestra fuente de lo que conocemos como Biblia en primera instancia es fuente oral, habíamos mencionado. Esta es una clave para poder entender mucho de esto, ¿no? ¿No? Si es necesario volver sobre alguno de estos puntos, lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos una fuente acá en la Biblia, y en la Biblia tenemos un libro en específico y un apartado chico, ¿no? En otro. El libro que lo desarrolla un poco más de modo sostenido es el libro de la sabiduría, habíamos dicho. Había que contextualizar un poco, si es necesario lo vamos a volver a hacer para quien no le haya seguido el hilo. Y sí vale la pena que cuando uno habla de, de un libro de la Biblia, sí es necesario contextualizarse para conocer la época, para conocer la temática, etcétera, etcétera, ¿no? El idioma en el cual se lo escribe, ¿no? También, entre otras cosas, es sí reconocer si tenemos muchos apartados que están corregidos, porque, ojo, cuando hablamos de cualquier libro de la Biblia, no solamente nos remontamos a una cuestión a la que haya que datar en el tiempo, sino que sobre todo uno tiene que pensar ya, una vez que dato la fecha aproximada de la fuente, saber, ¿no? Si tenemos versiones íntegras, ¿no? Entonces, muchos de los libros, además, solo se tienen en fragmentos, y lo que se tiene como texto entero tiene que ver con fuentes posteriores, ¿no? O sea, es decir, tengo una versión que data, me voy a inventar, del año 2000, por ejemplo, antes de Cristo, pero en esa versión tengo solamente, digamos, el 40%. Puedo tener 20% de una versión que data del año 1500, otra versión que data del año 1000, para ir colando, ¿no? Y en eso, pues también puedo tener problemas de traducción, porque puede ser que mi versión original o la más antigua, esté en hebreo, y que yo tenga que conformarme con completar la versión, por ejemplo, en griego, ¿no? Que puede ser una traducción posterior que tal vez se ha mantenido, y donde tengo los apartados que me van faltando en el original, ¿no? Y entonces ahí uno entiende pues que hasta problemas de traducción uno tiene. Entonces, en la contextualización uno tiene que ir preveyendo esas cosas, ¿no?
¿no? Entonces, bueno, por un lado está el libro de la sabiduría, un buen comentario del libro de la sabiduría para una segunda fuente es este. Bueno, entonces, si yo me voy a meter a un libro que necesito, al que necesito aproximarme y necesito discutirle, pues puedo aproximarme a algún comentario, ¿no? Este es un buen comentario, ¿ya? De Daniel Doré, ¿ya? Un comentario no muy extenso y muy, pero sobre todo muy didáctico, ¿no? Sobre el libro de la sabiduría. Y como otra fuente para abordar el tema de la idolatría, nos habíamos puesto la obra de Spinoza, ¿no? Que es alguien que se pone a discutir de tú a tú con, con los sacerdotes de su época, ¿no? Y que desde una perspectiva muy particular, muy de Spinoza, se pone ahí a mantener su fe, pero definitivamente distanciarse de las lecturas, de las versiones estándar que se tiene sobre la interpretación de los escritos, ¿no? ¿No? Estamos hablando de un judío, Spinoza nunca se convierte al cristianismo, ¿no? Él es, él es judío, muy creyente y definitivamente Spinoza expresa una versión, ¿no? de, de fe que vale la pena conocerlo y profundizar un poquito en él, ¿no? Entonces, son nuestras fuentes iniciales para poder entender el tema de la idolatría y empezar a profundizar en torno de eso, ¿no? Eh, Tenemos al mismo tiempo nuestra, nuestras tareas, ¿no? ¿No? Y ahí sí vale la pena discutir cómo estamos en el tema de en el tema de nuestra tarea, ¿no? ¿No? Vuelvo a insistir, no nos estamos apretando en el tema de los tiempos, ¿ya? No necesariamente estamos diciendo que sí o sí entreguen trabajos en esta jornada, pero sí necesitamos entender, ¿ya? Por dónde estamos yendo. Entonces, eso es muy importante para, para el tema de nuestros avances, ¿no? Acá estamos con Ernesto Rosa, Freddy, José Manuel, Víctor. Entonces, ya formalmente podríamos haber cerrado los tiempos, pero hemos considerado no necesariamente hacerlo porque se asume que este espacio también tiene un carácter lo menos escolarizado, ¿no? Entonces, no, no es no es el sentido de este espacio el cerrar fechas, ¿ya? Para entregar trabajos, ¿ya? Pero se entiende que para el tema de certificaciones y demás de quien lo necesite, bueno, pues entonces sí necesitamos dialogar sobre sus escritos, ¿no? Y además, vuelvo a reiterar, esto en un par de semanas termina, ¿no? Nos vamos a ir acumulando trabajos, entonces vale la pena poder de una vez zanjar esto, ¿no? ¿No? Vamos zanjando nuestras tareas. No es necesario eh, presentar el súper escrito, ¿no? Porque estamos en el módulo uno, ¿ya? Estamos hablando de la tarea del módulo uno y ahí solamente tenemos que escribir sobre una temática que tiene que ver sobre el aspecto de lo sagrado.
Ojo, para organizarnos, por si acaso, para quien nos está siguiendo el hilo, reiterar, nuestra introducción fue abordando en todas sus sesiones la idea de lo sagrado, entendiendo que esta es una palabra clave que nos permite ir incluso un poquito más allá de la idea de Dios, porque creo que está claro, y si no está claro lo podemos aclarar una vez más, pues incluso la idea, el concepto de Dios se nos puede quedar culturalmente estrecho. Yo creo que ahí tenemos un problema de fondo, ¿no? Porque puede estar vinculado a una idea un poquito particular, y con el maestro Raymond Panikkar lo habíamos ido viendo, ¿no? La experiencia de lo sagrado se vive en un contexto cultural y ahí se asumen incluso nombres, y ahí incluso la idea de Dios no puede abstraerse de esto y tiene y tiene contexto cultural, y como seres humanos vemos todo desde un entorno cultural, es por condición humana esto, y uno no puede salir de ese marco, pues entonces interpreta todo desde ahí, y entonces pues uno interpreta todo desde su idea de Dios, ¿no? Insisto que puede ser culturalmente estrecha, y a las pruebas nos remitimos, puede estar condicionada respecto de una imagen de Dios incluso, ¿no? Entonces, una, una manera de poder asumir conciencia de esto y dar un pasito más allá puede ser recuperar la idea de lo sagrado para entender algo que, si bien en su experiencia se concibe culturalmente, sin embargo, pues uno puede asumir conciencia de ese limitante para no imponer mi propia experiencia o visión de lo sagrado, ¿no? Que puede ser mi idea, por ejemplo, de Dios, al grueso. Esto es fundamental para poder trabajar incluso en el espacio educativo, porque además me permite, si en este espacio estamos con un auditorio que toma en cuenta el tema espiritual como una cuestión relevante, pues la postura de este espacio, lo habíamos mencionado, y hay que escribir al respecto, es que lo que a la transformación educativa en un país como Bolivia le falta es definitivamente recuperar espíritu, en el sentido de que la educación misma necesita recuperar el ámbito de la espiritualidad, no necesariamente de la enseñanza religiosa en su sentido estrecho de la palabra, pero sí de la espiritualidad. Y esto es fundamental, y esto es una cosa que a modo de postura uno puede decir, está absolutamente despreciado en todo proyecto de transformación educativa. Y eso nos puede permitir comprender muchísimos vacíos que nosotros podemos tener en ese esfuerzo de transformar la educación, ¿no? Que no tiene que ver, vuelvo a insistir, con confundir la educación con la evangelización. No tiene que ver con una cuestión religiosa en el sentido estrecho. Tiene que ver con recuperar el ámbito espiritual. Y vamos a recuperar esto de una manera seria, y vamos paso a paso. Y un logro hasta el mes de junio sería tener o poder organizar un par de actividades, eventos mucho más abiertos y presenciales de ser posible, donde esto va a ser planteado, ¿no? De manera más sostenida, y tiene que ser escrito para poder provocar la discusión, ¿no? En el ámbito de la transformación educativa, ¿no? Es un poco para retomar hilos, si vamos, si nos vamos extraviando un poco en eso, ¿no? En esta línea, pues la solicitud sería si vamos pudiendo compartir cómo estamos en esto. Yo recordaba, si estás por ahí con el micrófono habilitado, Rosa, si no sé si nos puedes ayudar, ¿ya? Y nos puedes compartir cómo vamos, porque Rosa nos compartió ya las ideas básicas sobre su escrito, y podríamos pedirle si nos puede compartir la situación en la que se encuentra ese documento antes de retomar
o antes de ir al punto que nos toca la jornada de hoy. ¿Estás por ahí, Rosa? ¿Nos puedes ayudar o cómo estamos? Buen día a Buen todos día, los Rosa. compañeros, buen día, Huáscar. Em, sí, pero no estoy con mi cuadernito, te cuento que, pero bueno, a grandes rasgos, así lo que Sí, 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 he a grandes podido rasgos, no hay problema. trabajar, Ujú, lo ujú. que he podido trabajar, ¿no? En esta semana. Sí, sí, Mm, sí. Realmente a mí lo que me ha hecho, o sea, he revisado la cuestión de Spinoza, que también estaba eh, trabajando al respecto, ¿no? A ver, para recordar, la anterior semana, eh, y lo que había escrito en cuanto a mi trabajo estaba relacionado a, a mi cultura, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando, o sea, parte de mi cultura, y había Sí, mencionado que había dos formas, digamos, de expresión, lo había indicado así, dos formas de expresión de cómo yo lo estaba viendo, ¿no? Y una de ellas era, bueno, pues la Pachamama, nuestras tradiciones, esto que está pasando en este momento, esa sí, era sí, una, sí. ¿no? Y la otra que, o sea, lo separé así, ¿no? Y eso me has aclarado un poco más que al final lo estoy analizando desde Spinoza. La otra era Dios, el Dios católico, el Dios que yo he recibido desde mi formación desde la escuela, ¿no? El Dios, decía impositivo en algunas maneras, porque yo en eso, yo le dije, a ver, que el el temor, hablemos sobre el temor, pero no era ese temor de Dios, ¿no? Que está relacionado más al respeto, ¿no? Sino era el temor que nos infundían los maestros y que ya a partir de eso tenía que ser católica, digamos, ¿no? Y tener que Sí. seguir todos los pasos porque si no, Dios nos castiga, ¿no? A ese Dios castigador. Yo lo había separado y ahí estaba mi conflicto, ¿no? Y ahí de pronto hemos ido trabajando justamente y ahora tú también lo vas aclarando, que en realidad es lo cultural desde, así lo entiendo y no sé si estoy mal, o sea, desde donde lo vemos, si queremos en algunos casos a Dios o lo sagrado, ¿ya? Desde donde lo vemos, desde mi identidad Mm, cultural ujú. o desde un posicionamiento o desde una... Por ahí lo estaba entendiendo yo y ahora que vas aclarando algunas situaciones, como que me estoy rayando, Oscar, Oscar, porque em, veo esa, de pronto si se diría relación que no serían no serían dos formas, lo que le decía dos formas, sino solamente es una, ¿no? Y es desde donde yo estoy viendo a lo sagrado. Es, voy trabajando eso, ¿no? Ahora, si estoy mal, por favor, aclárame. Y si no, voy a ir profundizando porque yo le he entendido así también a Spinoza, ¿no? Porque no es, digamos, no es un Dios que castiga, no es un Dios, sino que, o sea, ¿cómo lo tomo yo a eso sagrado en mi cotidianidad, digamos? Mm, So, Oscar, sí, pues estamos escuchando, ¿no? ajá, sí, sí, Allá, sí, eso. allá. Era hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Rosa. Esta vez fue un poco más cortito, pero me parece que si bien es sintético, de todas formas nos alude a varias cuestiones, ¿no? ¿No? Voy a interpretarlo, a ver, en mis palabras, Rosa, tú me vas a aclarar si estoy entendiendo bien, pero me parece que un punto, un aspecto, ¿no? Una tarea, vamos a decirlo así, está en el tema este del temor, ¿no?
puede ser, sí, solo hablar del tema del temor puede darme mucho aquí puede dar para todo un ensayo, solamente ese pequeño aspecto, ¿no? Claro, porque Rosa lo tiene muy en claro, ¿no? Si, insisto, si en este espacio estamos con el grueso de docentes de la especialidad, ¿ya? Gente que viene de el cristianismo, se sabe que dentro del cristianismo eh, el temor de Dios es toda una categoría de análisis, ¿no? Que tiene que ver, y Rosa lo planteaba, con el tema del respeto, ¿no? Temor de Dios en una interpretación bastante positiva que se le intenta hacer desde el cristianismo. Yo podría ahí tener sospechas, ¿no? Uno puede hacer su investigación aparte para rastrear el origen de esta categoría y no me sorprendería que el origen de la categoría tenga que ver con la aclaración que la misma Rosa nos hace, porque dice, yo quiero hablar del temor de Dios más allá de la acepción inicial que se le hace de la iglesia, que tiene, en la iglesia que tiene que ver con el tema del respeto y demás, ¿no? Porque, a ver, seamos francos y sinceros, lo que en realidad detrás de eso está, simplemente, lo voy a poner en mis palabras, pues podemos decir la amenaza, ¿no? El castigo, ¿no? Si no haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la disciplina, ¿no? Y que tiene que ver, diría yo, y no habría que sorprenderse con la raíz, ¿no? Original de la categoría misma de temor de Dios, porque claro, uno se puede poner a sospechar y puede decir, claro, es que si no, no tiene sentido que la categoría que alude al respeto, ¿no? A esa aproximación o a ese reconocimiento de autoridad y respeto a Dios, pues sea la categoría de temor de Dios, ¿no? ¿No? Mucho sentido no tendría, porque no sería necesario, ¿no? ¿No? Pero sí adquiere mucho sentido si entendemos que el origen de esto está en un primer momento que tiene que ver con la violencia, ¿no? Y con la amenaza, ¿no? Y tiene que ver con la historia del cristianismo también, ¿no? Y ahí uno tiene que ser bastante autocrítico, ¿no? Si uno es cristiano y quiere dar ejemplo de su cristianismo, pues vale la pena no desconocer, no olvidar o no esconder la historia del cristianismo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas aquí muy interesantes, ¿no? Por lo menos dos, y aquí vale la pena mencionar a propósito de esto. Y tal vez Spinoza escribe con mucha conciencia de ese detalle, ¿no? Miren, si yo soy cristiano y quiero sacar pecho por mi cristianismo, pues yo podría aludir perfectamente a los primeros 3, 4 siglos de mi iglesia, ¿no? Puedo decir, los cristianos tenemos muchísimo mérito porque por lo menos los primeros 3, 4 siglos, ¿no? Mi cristianismo pues ha concebido a muchísimos mártires, ¿no? Y claro, tienes toda la razón, ¿no? ¿No? El imperio persigue a los cristianos que están ahí, ¿no? En una situación complicada entre ser, entre ser menospreciados por la iglesia judía, por un lado, ¿no? El judaísmo se siente bastante incómodo con esta secta judía, ¿no? Porque, ojo, los cristianos no están diciendo en un primer momento, vamos a fundar nuestra iglesia, esa es nuestra doctrina, etc. No. Son judíos, ¿no? Es un espacio judío, ¿no? ¿No? Una corriente judía que defiende que el Mesías ya ha vuelto, ¿no? Y bueno, ¿no? Los sacerdotes judíos los menosprecian, ¿no? Los vilipendian. Eso por un lado, pero sobre todo el imperio los persigue, ¿no? Entonces, en el mismo Nuevo Testamento, el libro que en español denominamos los Hechos de los Apóstoles, grafica en ese primer momento, ¿no? Un primer momento bastante meritorio sobre el que
se escribe bastante, pero luego, viene lo que conocemos, ¿no? Como, como la conversión, ¿no? ¿No? Cuando Roma se hace cristiana, ¿no? ¿No? Eso es una cosa, esa es una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? En el siglo IV, ¿no? Y ahí se vuelve el cristianismo la iglesia del imperio, ¿no? Y todo lo que nosotros conocemos como cristianismo, o gran parte de lo que conocemos como cristianismo viene de ahí. Entonces, uno puede ser bastante crítico con muchas cosas de la iglesia que tienen que ver con su momento en el cual el orden de poder se vuelve cristiano, pero no le quita, ¿no? Para quienes defienden a quienes defienden al cristianismo, no le quita su espíritu. Ahora, otro problema es que el grueso de los cristianos y los cristianos en América Latina pues, olviden el espíritu del cristianismo, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros vivimos como cristianismo, dice, esto viene de ese momento. Y la idea de temor de Dios, pues uno no tiene aquí mucho por dónde divagar, pues tranquilamente lo puede comprender en en esta versión, ¿no? En la versión en la que el imperio se vuelve cristiano, impone el cristianismo a los romanos y mucha gente en el imperio tiene que volverse al cristianismo como imposición del imperio cristiano, ¿no? No viene, si tengo el dato bien, a ver, la conversión no viene por un concilio, ¿no? Viene por un edicto, ¿no? Viene por un edicto, ¿no? Del año 300, del año 380, ¿no? ¿No? Por, dictado por el rey Teodosio, ¿no? ¿No? 380 en Tesalónica, ¿no? Y a partir de ahí tenemos este gran problema, ¿no? Luego la iglesia ya acomodada en el imperio, pues viene ya el concilio de Nicea y se va conformando elementos ya de una iglesia tal cual, ¿no? Pero podemos entender, ¿no? Ni el fundador del cristianismo crea una iglesia, ¿no? Ni los seguidores de Jesús están en esa línea, ¿no? Y ahí puede haber una imagen de Dios muy distinta de la imagen que luego aparece, ¿no? ¿No? Cuando se vuelve iglesia del imperio y cuando pueden aparecer elementos de la doctrina que tienen que ver con, por ejemplo, lo que nos acaban de mencionar, ¿no? Como, por ejemplo, temor de Dios, ¿no? Ideas de la doctrina que tienen que ver con esto, ¿no? Sí, uno puede, insisto, y estas cosas a quien es cristiano y quiere mantenerse en su cristianismo, pues a uno no le debería de incomodar en absoluto, más bien sirve para poder ir hilando fino en la fe de uno, ¿no? Y sí, ahora bien, no se trata, Rosa, de hacer toda una narrativa de historia de la categoría, ¿no? Porque en el caso de Rosa, y ahí viene la tarea, tiene que ver con la recuperación de la experiencia misma que tiene uno. Ah, ahí está el asunto, ahí cambia. Si la consigna que hemos dado, que está por escrito, dice, a modo de pregunta, ¿no? Simplemente dice, ¿qué entiendo por lo sagrado desde mi experiencia? Pues ahí en la lectura de Rosa puede haber esta, puede haber este trabajo que sirve para comprender cómo el cristianismo, ya en la experiencia personal de uno, puede intentar meterse con la interpelación incluso de mi experiencia de lo sagrado, ¿ya? Que desde mi cultura puede estar ahí presente, ¿no? Entonces yo tengo en, en mi cultura cierta tradición que me vincula con lo sagrado muy interesante
y bien, ¿no? La idea de temor de Dios me puede permitir entender cómo el cristianismo en mi propia experiencia me puede estar buscando sobreponerse a esto, ¿no? Pero insisto, aquí obra una versión del cristianismo que puede estar muy vinculada justamente a eso, ¿no? Al orden de poder que habíamos hablado. Por eso sirve un poco, para eso servía hacer esta alusión histórica, ¿no? ¿No? Entonces, el cristianismo se vuelve religión del poder y ahí aparece una doctrina muy particular, que es la doctrina que después se impone por la violencia al pueblo, ¿ya? Y ojo que estoy hablando del siglo V, ¿ya? Estoy hablando 1000 años antes de que los amigos crucen el océano y vengan y colonicen, ¿no? América. Estoy hablando 1000 años antes de que suceda eso, ¿no? ¿No? Una historia de 1000 años donde se impone el cristianismo a toda la población en el imperio, ¿no? Y donde la violencia también obra, no solo la violencia o no solo la violencia física, pero también esto obra de manera muy eficiente, ¿no? Y sirve para poder entender cómo la doctrina cristiana en esta versión me interpela o me niega o me da razones de fuerza, si se entiende la ironía, ¿no? Razones de fuerza para que yo abandone mi tradición y me ponga en el canal del cristianismo. Bien, estamos contando algo de 1000 años antes de la llegada de los españoles a América. Bien, yo puedo encontrar entonces en mi propia experiencia de vida, y por ahí tal vez Rosa nos está también aludiendo a experiencias ya, no de 1000 años antes de que vengan los españoles a América, sino de la propia historia de vida de uno, donde también puedo encontrar lo mismo, ¿no? ¿No? Esa misma lógica en la que me dicen, ¿no? O sea, no haces esto, pues Dios te va a hacer esto, ¿no? ¿No? O sea, un Dios bastante, una imagen de Dios bastante celoso, ¿no? Violento, ¿no? ¿No? Celoso, violento, que castiga, ¿no? Que se enoja a cada momento, ¿no? ¿No? Y que me amenaza, ¿no? ¿No? Y sí, ahí la idea de temor de Dios pues tiene bastante sentido, ¿no? Eh, Sirve para hacer una crítica pertinente al cristianismo, que para quien quiera defender su cristianismo le sirve también para poder cuestionarse y recuperar espíritu, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, yo puedo buscar ahí, y si me mantengo consecuente en el cristianismo, puedo ir buscando. Entonces, ¿dónde está el espíritu de mi cristianismo? Si no es ¿no? Pero por lo menos me pondré en cuestión estos aspectos, ¿no? No sé, Rosa, si estamos yendo por el mismo canal o nos estamos desviando, pero yo sí me animaba a pensar en estos detalles, ¿no? ¿Cómo vamos, Rosa? Si nos escuchas. Ay, Huáscar, sí, yo creo que vamos por ahí y es bueno, ¿no? Lo que me acabas de pronto ir orientando el camino por donde puedo ir profundizando, porque yo lo iba haciendo, por eso me daba miedo también compartir con los compañeros, como que no con esas ideas de pronto que todavía mantengo esa forma de pensar, es cierto. Lo que acabas de decir me ayuda bastante en verdad, ¿no? Y bueno, pues voy a ir profundizando. Me había ido por otro lado, digamos, ¿no? En cuanto a mi reflexión. Entonces, sí, gracias, Huáscar. No sé, me gustaría a ver tal vez alguno de los compañeros también, si me podría, ah, Sí, no sé, apoyar o tal vez, porque creo yo que ahí también, ¿no ve? Está porque es la experiencia también de nosotros como maestros.
Yo Sí. como maestro, ya al principio preguntabas esa situación, ¿no? Pero como desarrollamos de pronto en clases esto que es, que no lo hemos trabajado en las normales, no lo hemos trabajado, yo desde mi experiencia de estudiante, ¿no? De normalista en ese entonces, no se ha profundizado de esa manera, sino se ha visto más la línea católica, más la línea cristiana, hemos visto más eso y no lo hemos trabajado, ¿no? Lo que era la espiritualidad, que hoy en realidad deberíamos ir profundizando, así como tú lo dices, ¿no? Entrando a la persona. Algo que Ujú. quería también era, en cierta oportunidad se decía, ¿no? Pero bueno, igual, ¿no? Hay que hacer rezar a los estudiantes y se respeta, ¿no? Los que no quieren no lo hacen y se respeta. Creo que no, nuestra área no va por ahí. No es que esté contra la oración del Padre Nuestro o del Ave María, no, no es que esté contra eso, pero el respeto Ujú. implica mucho más, ¿no veo? O sea, mucho más que decir, yo los días lunes hago la oración y los que quieren lo hacen y los que no quieren no lo hacen y bueno, pues no lo hacen, ¿no? Y no se les dice nada. Estamos cayendo de pronto en lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Claro, ya somos, digamos, un poco más abiertos. No le voy a reñir, no le voy a quitar nota porque no ha hecho la oración. No, pero no es eso, sino es respetarlo en su integridad, si va, o sea, no sé, que él también se sienta, ¿no? Se sienta en libertad de que él también, o de que ella, él puedan expresar su espiritualidad, ¿no? Delante de todos de una manera que no se sientan, digamos, mirados, ¿no? Como que haya esa división. Ah, mira, ese está haciendo otra cosa y nosotros haremos el Padre Nuestro. Yo lo veo así y llegar a eso es un trabajo profundo también entre todos nosotros, ¿no? Eh, lo pienso así, creo yo así, ¿no? Y puede ser que esté equivocada, por eso decías la participación de algunos colegas en nuestra experiencia de maestros, cómo lo hacemos. A mí todavía yo choco con esa situación, les decía, ¿no? Todavía en la escuela, ¿no? El director dice, los días lunes empiezan por la oración. ¿Y qué oración? La del Padre Nuestro. Está bien, ¿no? Y además es profundo también el Padre Nuestro, no es, Mm. pero o sea, desde esa diferencia que ha quedado, desde esa diferencia que ha quedado en nosotros, que o el Ave María, ¿no? Eh, que se lo pueda hacer junto con el Padre Nuestro, va el Ave María, y los otros ya como que, los otros estudiantes como que se ponen así, ¿no? Entonces, para caer en el respeto, digamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos trabajar esa situación de que al final no sea pues como preferencia el Padre Nuestro, como ejemplo nomás pongo, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, o sea, lo católico, la catequesis, digamos, porque ahora Ujú. incluso, ¿no? Ya llega el día miércoles de ceniza, ¿no? Y hay que Ah. trabajar a ver sobre el miércoles de Ujú. ceniza, porque el miércoles de ceniza se dice, ¿no? Y entrar, tal vez yo he ido trabajando desde lo profundo, qué significa para cada uno de nosotros el cambio, sobre todo, ¿no? De actitud, el cambio de la reflexión que deberíamos tomar nosotros en nuestra vida, no exactamente un miércoles de ceniza, sino en nuestra vida cotidiana, como deberíamos reflexionar nuestra vida, ¿no? Nuestra forma de ser. Yo lo tomé por ese lado, ¿no? Y no tan, bueno, sí, obviamente he tenido que decir miércoles de ceniza, pero desde lo fondo de nosotros que nuestras formas de reflexionar, nuestras formas de ser, ¿no? Ujú. Entonces iba por ahí y no sé, mm, bueno, pues queriendo también, ¿no? Orientándome también por esto que estamos trabajando en el taller. ¿Ya? Gracias, Huasca. Gracias, Rosa. No sé si alguien, aquí tenemos a Ernesto, Freddy, Lisa, Jenny, alguien le quiere decir algo a Rosa, que nos está aludiendo a otra cuestión ahora, ¿no? Que es el tema
del respeto. Esto es yo creo que aquí nos podemos quedar un par de horas más en este punto, ¿no? ¿No? ¿Alguien le quiere comentar algo a Rosa? Pues bueno, utilizaremos lo que se denomina la escucha, ¿no? Por favor, Víctor Hugo, estabas levantando la mano, me parece. Y luego Ernesto, ¿ya? Primero Víctor Hugo, luego Ernesto, entonces. Sí, mira, muy buenos días a todos. Yo estoy de viaje ahorita y un poco ruidoso, pero de todas maneras voy escuchando donde puedo captar el audio, ¿no? A ver, hasta donde le escuché a Rosa y también para todos los que estamos en este taller, ¿no? Obviamente que la espiritualidad parte por un principio, ¿no? La espiritualidad siempre va a ir hacia lo sagrado, ¿no? Y todo lo sagrado es digno de respeto, ¿no? De reverencia. Entonces, eso tanto para nuestras culturas como para el cristianismo siempre ha sido ese concepto, ¿no? De ese algo, ¿no? Algunos le hemos llamado Dios y otros le hemos llamado Huiracocha y Pachamama, ¿no? Aunque el término Pachamama un poco se ha desvirtuado, ¿no? Pacha es el universo, la creación, el cosmos, el orden, donde están los cuatro elementos de la vida, ¿no? Y a eso se les respeta, pues, ¿no? Porque al unirse esos cuatro elementos ha surgido la vida, ¿no? Solo que un poco hasta estos tiempos creo que le hemos dado un sentido de Pachamama, referirnos solamente a la tierra, ¿no? Y si nos ponemos a analizar, la tierra por sí sola no da vida, ¿no? Necesita del aire, necesita del sol, el agua indispensable para esta, ¿no? Entonces, el hacer oración, la oración es ese contacto que se puede hacer eh, espiritualmente con el más allá, ¿no? Y eso es digno de respeto, ¿no? Eso es digno de... la oración no es solamente también, ¿no? Es el silencio, ¿no? Algunas palabras nos dio Jesús, alguna fórmula nos dio Jesús con el Padre Nuestro, este tema nos encontramos en Mateo 6, del 9 al 19, después nos encontramos con Lucas 11, del 1 al 7, más o menos, ¿no? Entonces ahí nos dio una fórmula, el que cuando ustedes oren, cuando ustedes rezan, cuando ustedes se dirijan diríjanse así, de esta manera, y está el Padre Nuestro, ¿no? Pero hasta hacer el encuentro, eso más o menos, no sé, hasta ahí. Gracias, Víctor Hugo. Sí, yo creo que te podemos tomar la palabra, ¿no? Sí, es verdad. Todas todos los caminos del tema de la espiritualidad sí expresan, exigen respeto, eso es verdad, ¿no? Pero a ver, vamos, Ernesto, querías también decir algo. Si nos escuchas, Ernesto, estabas levantando la mano, me parece. Sí, sí, buen día, estimado Inti, compañeros y compañeras, buenos días. Solamente como un comentario, lo siguiente, ¿no? El respeto. Tal vez yo enfatizaría desde lo andino, para irme a lo que decía la compañera.
mm, desde la vida del mundo andino, por lo sagrado, no solamente la vida humana es sagrado, también las deidades, ¿no? El cosmos también son algo sagrado, en la cual siempre está ese, ese respeto, ¿no? A lo sagrado. Y antes de hacer o caminar por esos lugares, primero siempre se pide, ¿no? El permiso. O sea, ahí hay un respeto, ¿no? No es Ah, nomás puedes entrar y, bueno, puedes caminar o incluso en la siembra misma de la papa puedes sembrar lo que a uno le da la gana, sino hay todo un acto espiritual de respeto, ¿no? Toda una ceremonia ritual. Entonces, ahí, ¿no? Ahí está la invocación, digamos, ¿no? El pedido, ¿no? Como se reza en la tradición de religión católica, el Padre Nuestro, por ejemplo, para sembrar la papa, hay pues, ¿no? La invocación para que este año haya papa, haya productos, haya cosecha, etcétera, etcétera. ujú, Pero uno no lo hace, no, o sea, es la creencia, ¿no? Porque uno cuando está sembrando no puede estar triste y enojado, ¿no? Tiene que estar alegre, feliz, porque si no la papa no va a florecer, o sea, también va a estar así medio apagado, ¿no? Dicen eso es verdad, ¿no? En ese sentido, lo sagrado siempre está, implícitamente está ahí, pero uno cuando encarna esa tradición, esa espiritualidad, siempre pide, ¿no? A los cerros, a las achachilas, ¿no? Para que vaya bien, ¿no? Porque es la fuerza espiritual siempre, el andino, el ser humano, ¿no? Va a poder caminar, porque si no, con su sola fuerza no lo va a poder, ¿no? Por eso eso, lo sagrado, la espiritualidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, yo estos días estuve en la escuelita, ¿no? Me tocó hacer comisión como padre de familia. Y claro, sacaron un instructivo, justo era un aniversario, justo con el carnaval, ¿no? El día de ayer ya más o menos se han articulado. Sacaron de que se va a realizar la chaya, ¿no? La chaya, sí. Pero después dicen, ¿no? Prohibido ensuciar, ¿no? Prohibido ensuciar, ¿no? Solo pueden chayar solamente de afuerita nomás. Bueno, me ah, parece una contradicción y yo le dije a la profesora, si vamos a chayar, bueno, chayaremos bien, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que lo metamos serpentina y clovo nada más? Pero tiene que haber otros elementos más, la coca, el alcohol, el vino o el confités, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ¿no? Al aula? Porque en el mundo andino el aula no es, le dicen con turmamani, es la casa que protege, cobija, ¿no? Que proteja a los ujú, estudiantes. Eso era, pero no han entendido, bueno, ya han hecho, han cumplido como mero formalismo, ya bueno, han abandonado. Después de hacer el chaya, todo eso, así supuestamente, ya el portero empieza a barrer todo, la basura. Entonces ahí se nota, ¿no? Tal vez esa, no sé si la conciencia de que realmente es la chaya. Me parece que como que hay, digamos, ¿no? Ese, no sé, podría decir en términos ese avergonzamiento o devaluación, digamos, ¿no? Pero estos días, ¿no? El día martes, por ejemplo, todo el mundo va a estar chayando. Los que no creían van a chayar, van a poner, van a poner sus casas globos, no se van a farrear, todo. Pero no sé si realmente en sentido espiritual o en sentido de, no sé, la palabra de borrachera, ¿no? O sea, eso tal vez, ¿no? Muchos van a chayar, los que jamás no creían eso, van a chayar, puta, todo el mundo.
¿no? En casa, con música, todo eso, ¿no? Tal vez ahí, y no sé, lo sagrado, porque la casa es con tus mamás, dice, ¿no ve? Por eso tiene su ventana, su puerta, todo eso. Es el que cobija como algo sagrado, ¿no? Pero no sé si ahí el tema de mi consulta, ¿no? Ahí el tema de los sagrados se desvirtúa esa figura o es solamente por condiciones, digamos, meramente folclórico o meramente a la moda van a realizar. Eso era mi consulta, porque en el mundo andino sabemos nosotros de que estos días de chaya lo van a chayar pues con toda fe, ¿no? Con todo ese rito, ¿no? Para que la casa, la producción agrícola siempre esté con nosotros, que nos proteja, que nos acompañe, ¿no? Es parte de la vida, pero con todos los elementos así, con invocación, todo eso, ¿no? Eso yo haría como un comentario y mi consulta, ¿no? Ya estamos, mañana es domingo, lunes, martes, van a chayar y vamos a ver, ¿no? Hay muchos ahí chayando, tomando, no sé si, no con alcohol, con vino, pero no sé si realmente su intención, la intencionalidad es para lo sagrado, la Pachamama, todo eso, ¿no? Como decía la compañera, ¿no? Lo sagrado, ¿no? La Pachamama, si realmente es para conectarse o para vincularse, o es solamente, ¿no? O sea, sin tomar esos elementos y por mera tradición, digamos, ¿no? Eso básicamente, Inti. Muchas gracias. Oh, bueno, gracias Ernesto. Son varias cosas y vale la pena organizarnos, ¿no? Entonces, a ver, punto número uno, Rosa, me parece, tenemos tranquilamente en lo que tú nos has mencionado, por lo menos mínimamente dos temas grandes, ¿no? Para trabajar. Entonces, ahí uno puede moderarse y podemos entender que puedes comenzar por uno, simplemente, no es necesario que nos vayamos a abordar demasiadas cuestiones, ¿no? La consigna, la consigna, Rosa, es, es- escribir sobre lo sagrado, ¿no? Sobre la experiencia que tiene uno sobre lo sagrado, y ahí puedo comenzar hablando. ¿Puedo reflexionar sobre lo primero que te mencionaba, que es el tema del temor de Dios? ¿Ya? Em, puedo tranquilamente distanciarme de eso también o puedo trabajar sobre el tema, ya traduciendo el temor de Dios al tema del respeto, ¿no? Puede ser tranquilamente otro aspecto a trabajar, ¿no? Tenemos más de una temática ahí, eso me parece que es importante de poder ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, tienes ahí material para escribir, no un ensayo, tienes para hacer tu segundo trabajo, tu tercer trabajo, tranquilamente, tu cuarto trabajo, ¿no? ¿Ya? Así que ahí no hay mayor problema. El consejo es simplemente apuntalar un aspecto en primera instancia, ¿no? Trabajaré un aspecto, con eso tengo para hacer una primera tarea y luego voy tranquilamente avanzando un segundo, un tercero, un cuarto, sin mayor dificultad, ¿no? Entonces, primera cuestión eso, ¿no? Solamente para no extenderme o no forzarme a escribir, ¿no? Escribir más y más, ¿no? Entonces, punto número uno es. Mm, a partir de esto, pues yo creo que estamos en condiciones ahora, le ganaremos el tiempo. Yo quisiera que a partir de esto hagamos un puente y abordemos lo que nos corresponde el día de hoy. Hay una idea simplemente que yo quisiera que en esta jornada queden claro. Estamos hablando de la idolatría y ahí vamos a hacer un puente, Rosa, con lo que tú has ido diciendo y con lo que Ernesto nos acaba también nos acaba de mencionar, ¿no? Em, para que no, para que no parezcamos relativistas, ¿ya? Habíamos mencionado hace rato, Víctor lo mencionaba, ¿no? Toda conexión con lo espiritual requiere respeto, decíamos, excelente, muy bien. Ah,
pero estamos hablando ya de los matices que uno tiene que hacer. Y un primer matiz tenía que ver con el tema de la idolatría, ¿no? Esto nos ponía alertas para, pues, reconocer, ¿no? O sea, tenemos que reconocer, ¿no?, cuando caemos en idolatría. Ahí hay una tarea para los cristianos, ¿no? Si yo me reconozco cristiano, una buena tarea para el cristiano es responderse a sí mismo, no necesariamente para hacer testimonio acá. Bueno, quien quiera levantar la mano lo puede hacer, pero ya no es condición. Sobre todo es para pensar uno mismo y dónde encuentro yo, voy a ponerlo en palabras de un maestro, ¿no? ¿Dónde encuentro yo lo que puedo denominar como espíritu del cristianismo? Hay un libro de un gran maestro que titula así tal cual, ¿no? El espíritu del cristianismo. Lo escribe Hegel, por si acaso, ¿no? ¿No? Es una muy buena pregunta. Por eso yo aludía a un tema histórico, ¿no? Para poder reconocer el origen, las fuentes de mi propia fe. Y no solo, y Rosa me parece que lo aludía en una de las primeras jornadas, no solo me limite a repetir elementos básicos de la dogmática que me han enseñado, que no es lo mismo, ¿no? Ahí, por si acaso, ¿no? Dicho esto, yo quisiera aludir a una fuente del propio cristianismo, ¿ya? Que tiene que ver con las enseñanzas del mismo fundador del cristianismo, ¿no? Que nos estaba poniendo alerta sobre el tema también de la idolatría. Em, habíamos dicho, conversamos cosas que están ahí en el libro de la sabiduría, vamos a también volver ahí. Mencionamos cosas que estaban en el libro del Éxodo y el tema del becerro de oro. Hasta ahí habíamos desarrollado un criterio para reconocer la idolatría. Y decíamos, idolatría refiere a esa cuestión de lo sagrado que está inventado por el mismo ser humano. Cuando yo me invento algo, ¿no? La cosa. Yo también me puedo inventar a Dios, no puedo cosificarlo, ¿no? ¿No? Y hacerlo cosa. Lo sagrado implica poder transportarse a algo que no es creado por el ser humano. Cuando me conecto con eso, estoy yéndome a una dimensión más allá de lo que el ser humano se está inventando, ¿no? ¿No? Ahí yo quisiera que conversemos un poco en un momento, ¿ya? Vamos a pedir a una o dos personas que nos puedan ahí ahondar, por ejemplo, sobre el tema de lo andino. ¿A dónde me transporto yo cuando me conecto con eso sagrado? ¿No? Ahora bien, cuando decimos la idolatría cae cuando yo adoro algo que está creado por el ser humano, ¿ya? Quienes no se percataron, ¿ya? Premio a quien levante la mano, a ver, y reconozca rápido, el mismo Jesús vuelve sobre ese argumento. Sospecha, ahí Jesús está haciendo alusión al becerro de oro, pero de una manera, a su propia manera, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque incluso es más contundente, ¿no? Porque habíamos dicho, yo les había mostrado algún material sobre el problema de la idolatría en el contexto del mismo siglo XXI, ¿no? Con maestros que sacan cosas del cristianismo y que refieren, por ejemplo, a que el ser humano, y a ver si lo tengo aquí a la vista, creo que está acá, espérenme. Yo les mencionaba que en el trabajo desde la teología en el siglo XX, ya finales del siglo XX, principios del siglo XXI, estaban reconociendo cosas como las que están en esta portada. Les había hablado del maestro Hugo Asman, ¿no? Y él viene de la teología. Dice acá la idolatría del mercado. Bien, por si acaso, este tipo de títulos no refieren solamente a una cuestión ideológica de alguien que quiera simplemente criticar a la economía del mercado porque me da alergia. Y sí, porque sí, ¿no? No, 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 no. Tiene que ver con algo, y vuelvo a insistir, a ver, premio a quien lo reconoce en los evangelios, ¿ya? Algo que el mismísimo
el mismísimo Jesús reconociendo cómo uno se pone a adorar cosas que están creadas por el ser humano como cosa, ¿no? Entonces pierde totalmente el contexto, ¿no? O sea, el becerro de oro actualizado a los tiempos de Jesús, pues uno lo puede encontrar, ¿no? Y uno lo puede encontrar en Mateo 6, ¿no? A mí me llamaba esto la atención. Parece que, parece que uno no le tira mucha bola a esto, pero ojo, ¿no? Está en la, en las mismísimas palabras, ¿no? Del fundador del cristianismo. Les invito a que revisen esto, ¿no? Mateo 6:24. ¿No? Mateo 6:24. Y el mismo Jesús dice esto, ¿ya? Viene la gente, ¿no? Le está haciendo preguntas, ¿no? ¿Ya? Y dice, y dice Jesús, yendo al grano, dice, ninguno puede servir a dos señores. Estoy seguro que esto lo van a reconocer, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. También sirven como una cuestión ética para quienes buscan ser tibios, ¿no? 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 Quieren quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Puede ser un consejo incluso para ética dentro del accionar político, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Ah, ahora bien, el punto acá es el remate que hace Jesús. Escuchen su remate. Ya, en última instancia, escuchen esto. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ah, el texto original está escrito en griego, ¿no? En griego koiné. ¿Ya? Los evangelios se escriben en un contexto de hegemonía cultural griega, ¿no? Pero no del griego clásico, ¿no? Los seguidores de Jesús no presumen ser los filósofos ¿no? Que escribían al estilo de Platón o de Aristóteles algunos siglos antes. No, no, no. El griego en el que escriben es el griego más popular, ¿no? Se denomina griego koiné. Y ahí el término que se utiliza, ¿ya? Cuando en la traducción al español decimos riquezas, hay versiones que lo traducen como dinero, ¿ya? Aludiendo a la dimensión espiritual de esto, ¿no? Es muy interesante, porque el término es mamón. Esto es bien interesante, ¿eh? El término que se utiliza para aludir a las riquezas es mamón, ¿no? Eh, a- Algo ubica por cultura general a qué se refería eso. ¿Quién es mamón? Para para los amigos griegos. Ernesto, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, el mamón en la actualidad sería el que miente, ¿no? No, pero Mamón. no se refiere a ese, ya, por si acaso. Estamos hablando del griego, ¿ya? Estamos hablando de el griego y se refiere, ¿ya? En el contexto en el que está escrito, se refiere a, a la codicia, ¿no? Y al buscar tener todo, ¿no? ¿No? Al, a la acumulación de los bienes, ¿no? ¿Ya? Este, al culto a la divinización de acumular cosas, ese es el asunto, ¿no? ¿No? Y sí.
O sea, en otras palabras, es la idolatría de los bienes materiales, ¿no? ¿No? A que yo tengo 50 casas, 30 vehículos, ¿no? Y me pongo a presumir, eso, ¿no? Simbólicamente, claro que representa, por ejemplo, al dinero, ¿no? ¿No? Y entonces, sí, el término se refiere a eso, ¿no? A la riqueza, a la fortuna acumulada, ¿no? No al tener cierta fortuna, ¿no? No, sino al culto, al tener eso. Aquí está el asunto, ¿no? Esto es tremendamente importante, ¿no? ¿No? Estás diciendo, en consecuencia, que debo despreciar el dinero, ¿no? No estás diciendo eso, ¿no? Estás diciendo que no rindas culto a eso, que no es lo mismo, ¿no? 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 eh, Su versión pervertida, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando se tuerce el asunto, ¿no? 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 Acá estamos con un auditorio que trabaja, que seguramente se esfuerza y que en justicia exige un salario, ¿no? Se, se paga y con eso cumple con todas las obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie está diciendo que Jesús acá desprecie el dinero, vamos a decirlo así, sino que hay una seria advertencia respecto de idolatrar eso en el sentido de que eso sea lo que en sí mismo exprese lo sagrado, ¿no? Se entiende esa diferencia. Una cosa es que uno trabaje y que en justicia, ¿no? Exija que se le pague, ¿no? Eso, en justicia. Otra cosa es que yo centre mi existencia en el culto y la idolatría de eso, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense, hay un puente y el mismo Jesús va a encontrar un puente entre lo que es el idolatrar como, como idolatría de la cosa, como es reconocer a lo sagrado en la cosa, ¿no? Y y lo que es encontrar la dimensión de lo sagrado. Lo sagrado no, nunca lo voy a encontrar en la cosa. Lo sagrado es eso que me transporta a una dimensión que no es la mía, ¿no? Y ahí tiene que ver, acá nos sirve mucho Spinoza, porque Spinoza lo deja en claro, para que alguien que viene o del judaísmo, del cristianismo, reconozca características de eso que denomino Dios. Dios es el infinito, es el todo, ¿no? Y si es el infinito, si es el todo, es lo que tiene todas las cualidades, ¿no? Y al tener todas las cualidades y encontrar eso y reconocer eso en Dios, entonces Dios imposible que sea eso que yo me invento en mi imagen como ese señor barbado, viejito que está sentado en un lugar y está vigilando, ¿no ve? Todo lo que haces o lo que no haces y que está anotando, además, si te portas bien, si te portas mal, porque ¿no? Te va a meter en un juicio. Literalmente eso no puede ser Dios, ¿no? ¿No? Pero yo en la dimensión sagrada, si reconozco esto, pues puedo reconocer que eso sagrado, desde mi interpretación cultural, puede tener en sus limitantes, pero puedo hacer una traducción literal, cultural de eso, claro que sí. Y en mi traducción cultural de eso le puedo poner nombre, ¿no ve? Le puedo poner algunas características, pero tengo que ser consciente de que esa es mi traducción cultural, ¿no? ¿No? Y ahí sí, todo el respeto a todas las traducciones culturales que se hacen de eso. Por ejemplo, cuando yo hablo del tema de que te está anotando, te estás portando bien, te estás portando mal, ojo, mi alusión no es al cristianismo, porque el cristianismo toma eso de mucho más antes, ¿no? ¿No? Toma de una tradición más antigua, ¿no? El tema del juicio final, por si acaso, viene no del cristianismo, no viene del judaísmo, sino que tanto cristianos como judíos, incluso el Islam, toman esto del antiguo Egipto,
¿no? Ahí aparece ya versiones del juicio final, ¿no? ¿No? Y tengo que entender, entonces, sin embargo, que el chiste ahí no está en el tema de su literalidad necesariamente, sino en su sentido espiritual, a donde eso me puede ir transportando. Ese es el chiste, ¿no? Esa es la cuestión de la que necesitamos hablar, ¿no? Entonces, alusión al tema de la idolatría, por eso volvemos sobre este punto. Idolatría es toda expresión en la que yo hago de la cosa elemento que en sí mismo es sagrado, ¿no? ¿No? Entonces, una buena pregunta ahí sería, cuando yo quiero interpretar, quiero entender elementos de mi, de mi vida, si no es cristiana, andina, por ejemplo, ¿a dónde me transporto cuando vivo mi experiencia, ¿no? De lo sagrado en lo andino? O, o para hacer una corrección y decir, no, 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 usted está mal, usted nos está aquí solamente confundiendo, porque por si acaso, en lo andino, esto es sagrado en sí mismo, ¿no? Bueno, ya uno puede hacer la corrección, ¿no? ¿No? Pero aquí lo que estamos diciendo es que algo es sagrado, porque lo sagrado alude a eso que va más allá del ser humano, ¿no? Es lo que no es construido por el ser humano y me transporta a otra dimensión, me transporta a esa dimensión de lo divino, del misterio, de lo infinito, que no está conmigo. Y que si es así, pues necesariamente me va a sacar de mi horizonte cultural. Mi horizonte cultural es el que me sirve para interpretarlo en primera instancia, porque mi identidad como ser humano solamente tiene ahí tiene un pequeño límite, ¿no ve? Tiene límite. Mi horizonte cultural tiene ahí un pequeño límite, ¿no? Sus límites son bastante estrechos, ¿no? ¿No? Entonces, ahí tengo la obligación de traducir. Por eso tampoco es cosa de poder criticar, ¿no? Y decir, estos cristianos creen en, qué sé yo, en estos milagros o en tal relato o en estas cosas, ¿no? Que, que son imposibles que sucedan. No es esa la discusión. En la traducción cultural, todo eso tiene mucho sentido y uno puede ahí tranquilamente respetarlo, porque esa no es la esencia de lo que uno va a buscar en lo sagrado. Lo sagrado está en el siguiente nivel. Mi cultura lo traduce de esa forma. Así como el cristianismo en la cultura cristiana traduce en su lenguaje cierta dimensión divina, pues en los Andes también, y en la India, y en la China, ¿no? Y en Mesoamérica se traduce esa dimensión de lo sagrado a expresiones culturales específicas, ¿no? ¿Dónde me conduce eso? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿No? ¿Dónde está la experiencia de lo sagrado en lo andino, por ejemplo? ¿A dónde me conduce? Y esa es una buena tarea, ¿no? A un maestro que, que se transporta a la dimensión de lo sagrado a partir de la coca, del alcohol en una huaca, podemos preguntarle y que nos comente. Yo no podría presumir contar esa experiencia porque no soy un maestro andino que está autorizado a hacer esas celebraciones, ¿no? ¿No? Yo no podría dar testimonio explícito de eso, ¿no? ¿No? Pero sí podemos escucharnos y dar la voz ahí, ¿no? Eso es una cosa tremendamente importante. En ese nivel, ahí sí nos vamos a ir después, poco a poco, entendiendo, ¿no? Y fíjense, para, para seguir entonces acuñando, entendiendo a qué nos referimos con idolatría, el mismo fundador del cristianismo, el mismo maestro al que llamamos Jesús, va poniendo más aclaraciones al respecto, ¿no? Idolatría es eso entonces que el ser humano, ¿no? Se construye como sagrado, pero que es construido por el ser humano para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya fíjense, en los tiempos de Jesús, las riquezas, la acumulación del dinero se vuelve un elemento de idolatría.
muy usual, muy común. ¿Por qué decimos todo esto? Pues porque yendo pasito a pasito, yendo despacio, sin correr y aclarando las ideas, uno puede tener clarísimo que no es posible que yo acuse de idolatría aquello que no es cristiano solamente, ¿no? Entonces, tarea además y sí, vamos a revisar, nos vamos a dar como tarea esto. Yo les voy a compartir la lectura, eso va a ser compromiso en esta jornada. Este, tenemos un, tenemos por lo menos un, un estudio completo, ¿no? Eh, en la antropología, sí, en antropología andina, sobre la pasión de idolatrías, ¿no? Ya, les voy a, les vamos a compartir esto. Esto es muy interesante, ¿ya? Conozcamos el problema de la extirpación de idolatrías y nos informemos, ¿no? Sobre esos testimonios, ¿ya? Vamos a trabajar. Necesitamos conocer esto para descolonizar bastante nuestra propia mirada, ¿no? Sobre nuestro mismo cristianismo. Y un poco de historia, no de necesariamente de Europa, sino sobre todo de América Latina, ¿ya? Este, mm, entonces, no solo el tema de la idolatría está en el Antiguo Testamento y en el libro de la sabiduría, también está en el tema de los evangelios, ¿no? Y la idolatría, va afinando bien en consecuencia, entonces no me cae solamente sobre mis prejuicios que yo pueda tener sobre lo andino. No, tiene que ver con esto, ¿no? Eso me parece que es fundamental de poder reconocer. No sé cómo vamos hasta acá, yo quería lanzar esta idea, no sé si nos da el tiempo para el siguiente pasito más o necesitamos precisar sobre esto, pero ¿cómo vamos hasta acá? Freddy, María, José, Carla, Rosa, Ernesto. Vamos a conversar en su momento sobre el tema de idolatría y mercado, ¿ya? No es el punto exactamente en este momento, porque el tema de la idolatría, pero sí vamos a trabajar, ¿no? En este primer momento, ojo, nuestra preocupación sobre la idolatría tiene que ver sobre el mundo, sobre los prejuicios que normalmente uno tiene sobre el mundo andino y demás, en una óptica puesta en el cristianismo, ¿no? ¿No? Entonces, desde lo que podemos denominar cultura cristiana, se va generando, se va generando prejuicios sobre lo que no es cultura cristiana. Eso es importante entender y vale la pena también entender a qué nos referimos sobre cultura cristiana. Entendamos, ¿no? Que tenemos nosotros una herencia cultural cristiana. Por eso tenemos que no negar el cristianismo, tenemos que atravesar al cristianismo porque todos, comenzando por uno mismo, yo sería el primero que levante la mano, somos herederos de lo que vamos a denominar como cultura cristiana. ¿Qué significa esto? Significa lo que Rosa nos ha comentado al principio, significan esos elementos de organización de la vida basadas en parámetros y en criterios morales que viene de una tradición específica, que es la tradición cristiana en este caso, ¿no? Eso nos ha constituido a nosotros o nos constituye a nosotros, ¿no? Quiera uno negarlo o no, viene de ahí. El tema es que esa cultura cristiana, en el caso de los Andes, está atravesada por otros elementos, por ejemplo, pues la herencia andina que uno tiene. Sin embargo, la cultura cristiana lo que normalmente hace es jerarquizar la mirada. Entonces, la cultura cristiana no niega la herencia andina que está en estas tierras, pero jerarquiza las miradas. Por eso tiene sentido que uno diga, por ejemplo,
¿ya? Yo llevo a mi niño Jesús a escuchar misa, y eso es una cosa bien interesante, ahorita vamos a hablar algo de eso. Yo llevo a mi niño Jesús a escuchar misa el 6 de enero, pero luego lo hago challar, ¿no ve? Con el yatiri que está en la puerta de la iglesia, ¿no? Pero normalmente no hago la cosa al revés, ¿no ve? A menos de que alguien levante la mano y me corrija, pero yo hasta donde entiendo, no conozco casos donde alguien me comente que primero lo haya hecho challar y luego recién lo lleve a su niño a escuchar misa. Ahora bien, que hay cosas bien interesantes también, ¿ya? Y con esto quisiera terminar esta idea, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? Llevo a mi niño a escuchar misa, esa es una muy buena pregunta. Yo podría consultar, ¿ya? Y vamos a suponer, Ernesto, Rosa, Freddy, María me dice, yo llevo a mi niño a escuchar misa. Yo diría ahí, a modo de pregunta, ¿quién necesita escuchar la misa? ¿Ese niño necesita escuchar misa? ¿No? ¿El niño necesita escuchar misa o soy yo el que necesita ir a escuchar misa? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? 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 Digo esto no porque uno quiera cuestionar lo sagrado del niño, pero si yo pienso que es el niño el que necesita escuchar misa y no soy yo, ahí hay un problema, ¿no? ¿No? Yo puedo decir, ¿no? Que yo voy, es claro, porque el que necesita el tema, humildemente, debo reconocerlo, soy yo. Si yo reconozco la dimensión sagrada del niño, pues está muy bien, ¿ya? Yo puedo decir, yo quiero que el niño me acompañe, está muy bien, pero, pero el sentido, el problema de la misa normalmente suele ser conmigo, ¿no? 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 Digo esto porque uno puede, ya en su versión un poco fetichizada, hasta dejar al niño en la misa, ¿no? Mientras yo estoy en lo mío, ¿no? Suele ocurrir por si acaso. Claro, ahí sí ese es un problema, ¿no? Cuando digo, tengo que cumplir con esto y lo dejo, ¿no? Al niño, él es el que tiene que escuchar y bueno, pues yo estoy en otra cosa, ¿no? O formalmente estoy ahí, ¿no ve? Y estoy con mi celular, no sé, pues, escuchando música, ¿no? O voy a exagerarlo, ¿ya? Si fuera domingo y es 7 de la noche y, digamos, escuchando un partido de fútbol, ¿no? Sería más grave todavía, ¿ya? Pero puede suceder, ¿no? ¿No? Para que vean, ¿no? Em, por eso, el problema de la idolatría tiene que ver con que yo reduzco, ¿no? Lo sagrado al objeto y pienso que ese es el solito el que tiene que estar ahí haciendo las cosas, ¿no? ¿No? Entonces, no, el problema no es tener un niño, eso está muy, un nacimiento, por decir, no estoy diciendo que eso sea un pecado, estoy diciendo qué tipo de relación generamos con eso, ¿no? ¿No? Y si yo realmente reconozco lo sagrado en eso, pues me voy a poner yo humildemente un escalón debajo de eso, ¿no? Si voy a reconocer que el problema nunca es de lo sagrado, el problema, lo sagrado me va a hacer dar cuenta que el problema soy yo, ¿no? Detalle, ¿no? Ahí sí nos vamos a empezar a entender, me parece, en muchas de estas cosas, ¿no? Bueno, perdón por el ejemplo, no sé cómo vamos hasta acá. Ernesto, ¿tenías micrófono? Esta parte de la jerarquización, claro, el asunto es no negar la parte espiritual de lo sagrado, pero a veces la Iglesia Católica jerarquiza, ¿no? Esto sucede mismo eso en el mundo andino, incluso Ah, sí. en algunas comunidades, por ejemplo, en este tiempo de carnaval, ¿no? Traen al padre, al cura, ¿no? Para que challe la papa, los primeros frutos, ¿no? Hace bendecir con agua de bendita,
pero de lo contrario debe haber sido al revés, ¿no? Tal vez una mauta o la misma autoridad del lugar. Y lo mismo, ¿no? Cuando cae el rayo, ¿no? Y están haciendo bendecir con, o despachando con el cura. Y ahí como que ya el papel del amauta también como que desaparece, ¿no? No sé si eso se llama, sería el aculturamiento, ¿no? El problema. Estoy Sí, viendo desde el mundo andino, ¿no? Entonces, el respeto desde el mundo andino con lo sagrado siempre ha estado presente, pero que hoy en día como que hemos perdido ese horizonte. Por ejemplo, del rayo, hay lugares donde está debajo de la tierra el rayo, y ahí no se puede, no puedes caminar, uno no puede caminar, y si camina o pisa, no, bueno, pues el rayo como en señal de castigo, no, es verdad, no, hace pues porque va a aparecer las ampollas, ¿no? Como el de Barder, ¿no? En la mano, y bueno, pues eso ni el médico lo puede curar, sino hay que hacer la respectiva basta, ¿no? En señal ajá, de que se tiene que respetar el lugar. O algo, ¿no? Como el agua es sagrado y está en el río, y era prohibido orinar. Se decía que es agua, si no el agua te va a llevar, o si alguien está sediento de agua, no puedes atajarte de invitar el agua, porque si no el agua te va a llevar, así decían, ¿no? O sea, en el fondo también era como normas de conducta, digamos, ¿no? De convivencia que eran eh, fuertemente practicado, digamos, ¿no? Como una regulación de conducta humana, ¿no? Pero hoy en día yo creo que esos elementos de lo sagrado, ¿no? Como que ya hemos abandonado, yo creo que ahí la tecnología tal vez ya aparece como lo sagrado, ¿no? Como lo más importante, ¿no? En la cual las redes sociales ya es más importante que esos elementos, ¿no? Y bueno, pues todo cada día que avanza, ¿no? Ya como que vacía de contenido, ¿no? Nos está vaciando de contenido, y el celular, las redes creo que ya es como lo sagrado, ¿no? Yo creo que ahí hay que realizar el culto, digamos, ¿no? Yo diría eso al respecto, Inti. Muchas gracias. sí, gracias. Vamos a enfatizar el tema así de la jerarquización. Eso me parece que es un pendiente que está entre nosotros, ¿ya? La jerarquización de lo que vamos a denominar, la jerarquización cultural, ¿no? Que en este caso lo vamos a denominar como jerarquización que viene de la herencia de lo que vamos a denominar como cultura cristiana. Tenemos entonces hay que reconocer, hay una cultura cristiana que es la que ofrece parámetros morales. No estoy diciendo si está bien o está mal, ¿ya? Vamos a discutir eso en su momento, porque esas son cosas que no tienen respuesta inmediata, ¿no? ¿Ya? Porque sirven para una cosa y sirven para la otra. O sea, seamos claros en eso, ¿no? ¿No? Seamos claros. Yo decía, acá en los evangelios leíamos al mismo Jesús que decía que no puedes ¿no? rendir culto a dos dioses y alude explícitamente, por ejemplo, al culto a la acumulación de riquezas. Bien, hay una versión, ¿no? Cristiana que viene sobre todo de lo que de el protestantismo, ¿no? Y del calvinismo en concreto, que no pega mucho en América Latina, pero sí en América del Norte, que por ejemplo para gente como Max Weber expresa el espíritu del capitalismo. Es decir, hay una versión cristiana que, por ejemplo, como expresión cultural, para algunos autores expresan espíritu del propio capitalismo, que tiene que ver con una reinterpretación de esto y más bien, por ejemplo, en, en tener una versión muy positiva de la prosperidad, ¿no? El protestantismo calvinista que pega en América del Norte tiene que ver, por ejemplo, con eso, ¿no? Entonces, te da parámetros
morales por los cuales uno se va orientando en la existencia. Y en América Latina, pues puedes encontrar esa herencia cultural en versiones de un cristianismo de características en primera instancia más católico, ¿no? Que se va a dedicar un poco al mismo estilo del cristianismo que se impone en el imperio, en Roma, se va a dedicar a, escuchaba en este mismo espacio, ¿no? En hacer mucho sincretismo, ¿no? Es decir, a recuperar cosas de las culturas originarias, no a negarlas, pero sí a jerarquizarlas. Esto es lo importante, ¿no? Esta es otra clave, ¿no? Hay una jerarquización cultural desde donde no se niega o no se borra de una, ¿ya? Hay un intento de borrar, no se lo logra. Entonces, el plan B inmediatamente tiene que ver con reinterpretar la herencia cultural, pero no para hacer un sincretismo en el que se mezclen, ¿no? En el que se mezclen de modo armónico o se conjuncionen de modo armónico tradiciones. No, 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 no tiene que ver con esto, ¿no? Lo que acá estamos hablando es de jerarquización cultural, ¿no? O de un sincretismo jerarquizado, o sea, así nos referiremos de modo concreto, ¿no? Aquí sí hay una precisión clara que hacer, ¿no? No hay muchas dudas donde darle vueltas, ¿ya? Quienes quieran hablar de sincretismo en el sentido romántico o armónico del término, no tiene mucho sentido, ¿ya? Lo que ocurre acá es una jerarquización, lo que significa reconocer tu herencia, pero en un grado inferior, ¿no? Como si fuera una pelea de dioses, donde el dios del cristianismo se ha impuesto, está ahí arriba, y no va a negar a los otros, los va a poner en grados inferiores, ¿no? ¿No? De eso se trata, ¿no? Este, en los hechos termina sucediendo eso, ¿ya? Estoy hablando de constatación de hechos históricos, por si acaso. No estoy hablando de, de características que tenga Dios. No estamos hablando de eso ahora. No estamos hablando de lo sagrado, sino estamos hablando de, de la constatación de hechos históricos que vamos nosotros viviendo, ¿no? Y entonces ahí hay una jerarquización que hay que saberla reconocer, que tiene que ver con la imposición de un tipo de iglesia. El problema ahí es que la tarea ahí es que se necesita cuestionar esa jerarquización. Eso es tremendamente importante. Si yo soy cristiano y me quiero mantener orgulloso en mi cristianismo, necesito reconocer cuáles son los elementos básicos de mi herencia cristiana, ¿ya? En otras palabras, ¿dónde está el espíritu de mi cristianismo si soy cristiano? Para tener una mirada relativamente crítica, en el buen sentido de la palabra, de la tradición de mi propia iglesia, ¿no? Y en esa tarea, pues yo humildemente voy a cuestionar esas jerarquizaciones y me voy a abrir mi mente para darme cuenta que la dimensión de lo sagrado cuestiona cualquier estrechez cultural, ¿no? Entonces va a poner